cordiales saludos para todos aquellos que se encuentran, quienes están del otro lado de esta camarita. Quiero agradecerle a la Universidad Católica de Córdoba, especialmente a la doctora Carolina Granja y a través suyo al equipo del Instituto de Gestión de Sistemas de Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad, por permitirme participar en estos 15 minutos de reflexión sobre temas que nos atraviesan, de alguna manera nos atraviesan a todos como sociedad. Estamos caminando, estamos viviendo un momento histórico único, somos protagonistas de un momento histórico único a partir de la aparición de COVID-19 que nos ha enfrentado a una crisis inusitada e inesperada en el servicio o en el sistema sanitario, en la salud global, y que sin duda alguna define nuestro tiempo, define el siglo y va a marcar el siglo que estamos viviendo. Pero además ha logrado la aparición de esta pandemia de COVID-19 poner en jaque a las estructuras políticas, sociales, económicas también en el mundo, y las consecuencias de esta crisis vamos a vivirla durante mucho tiempo, durante muchos años. Estas consecuencias van a profundizar, ya lo están haciendo, van a profundizar las desigualdades existentes y van a marcar aún más las desigualdades de género. Creo que incluso los pocos avances que se han logrado a nivel mundial a partir de la aparición de COVID-19 van a tener un preocupante retroceso. Estas desigualdades de género las podemos observar como de manera cotidiana empiezan a marcar un incremento a nivel mundial de los casos de violencia familiar. Y es por esta realidad que me parecía más que oportuno, y celebro la oportunidad de poder encontrarnos en 15 minutos de debate, de diálogo y de reflexión sobre algo que nos está pasando a todos como sociedad. Celebro la posibilidad de poner en común, poner en la mesa esta realidad que afecta especialmente y particularmente a las mujeres, niñas, adolescentes que se encuentran en situación de violencia. La expansión de COVID-19 y su afectación poblacional ha llevado más temprano, más tarde en algunos casos, a que los gobiernos desarrollen diferentes estrategias y diferentes políticas públicas para su contención, desde el distanciamiento social, preventivo, hasta la restricción del movimiento de personas, los cierres de fronteras, el confinamiento de ciudades, de territorios, de regiones, de países enteros, el cierre temporal de las actividades económicas, tanto formales e informales. Es decir, todo este cóctel de medidas ha provocado que la vida cotidiana de las personas se vea drásticamente afectada, al igual que el tejido económico y social y productivo que sustenta las sociedades. En el caso de la Argentina, a partir del dictado del decreto 297 del año 2020, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispone el aislamiento social y obligatorio, se avanza en la recomendación y posterior obligatoriedad de quedarnos en casa, en llevar adelante este aislamiento como medida preventiva para evitar o para limitar el avance de esta pandemia. Y así como en algunos casos el quedarnos en casa fue el elemento o la medida de protección contra este virus, en muchos casos el quedarnos en casa fue la posibilidad de que las mujeres fueran sujetos a una mayor exacerbación de la violencia. Fue el disparador para que la violencia de género aparezca con un recrudecimiento inusitado, porque a partir de la obligatoriedad del aislamiento social se puso en evidencia el recrudecimiento de otra realidad muchas veces invisibilizada. La vida de las personas la vida cotidiana de las personas se vio drásticamente alterada. Para muchos, el quedarse en casa fue y lo sigue siendo la manera de cuidarnos del contagio, la manera de evitar una propagación ilimitada de la pandemia. Sin embargo, para otros casos, significa la exposición al peligro, lo que se vio agravado por una extensión de las medidas de aislamiento, las que al 20 de abril han cumplido un mes.
el mayor aislamiento en la casa, la interrupción de todos los resortes, las redes de contacto extradomiciliarios, ya sean permanentes o esporádicos, puso a las mujeres, pone a las mujeres, niñas, adolescentes en un riesgo de padecer mayor violencia familiar y en algunos casos violencia institucional. Las condenó a una reproducción inusitada de la violencia. Fíjense ustedes que la paradoja es que por un lado lo que ayuda a combatir el incremento, el aumento del virus, por otro lado fue el puntapié inicial para el incremento o para un aumento de la frecuencia de violencia de género. Para Naciones Unidas, una pandemia invisibilizada, si bien discrepo en algún sentido en esta identificación de la violencia familiar como una pandemia. En la Argentina, desde la implementación del aislamiento, se incrementaron las denuncias en un 39% y en el mes que ha transcurrido de vigencia de estas medidas de aislamiento se han producido 24 femicidios en la República Argentina. Tenemos que preocuparnos de estos números, tenemos que alarmarnos de estos números y tomar conciencia sobre el crecimiento de la violencia familiar. Violencia familiar que significa o que implica cualquier acción, cualquier omisión, cualquier abuso que está dirigido a dominar, a someter, a controlar, a agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual o la libertad de otra persona en el ámbito familiar. Aunque esa actitud, esa acción o esa omisión no configuren delito, estamos en presencia de la violencia familiar. Hablamos de familiar porque se produce en un contexto determinado, ya sea dentro del matrimonio, de las uniones convivenciales, de las relaciones afectivas, estén presentes o hayan sido o hayan pasado en su temporalidad, estemos hablando de ascendientes, descendientes, colaterales, cualquier vínculo afectivo que tenga una persona y que sufra algún acto o alguna acción o abuso con estos fines determinados, está en presencia, puede ser sujeto de violencia familiar. El femicidio, los femicidios son la punta del iceberg, la violencia más extrema contra las mujeres. Sin embargo, tenemos que estar atentos porque la violación, las amenazas, las lesiones, los golpes, el maltrato, la denigración, los insultos, la retención de dinero, la falta de pago de cuotas alimentarias, la coerción o las amenazas para no salir, para no tener redes de amistades, de conocidos, pueden implicar una violencia familiar que se acrecienta con el encierro. El control de los movimientos, el control del dinero, la falta de recursos donde pedir ayuda, donde pedir contención económica inclusive, son elementos que están perfilando o que pueden ser un cóctel explosivo para la violencia familiar. El cierre de las escuelas, que es el lugar donde las madres o las principales cuidadoras piden ayudas, la suspensión de la asistencia hospitalaria, por ejemplo, de las consultas hospitalarias o consultas clínicas, salvo aquellas que sean de emergencia por COVID-19, la crisis económica, la desocupación, que dificultan las posibilidades de la víctima de irse de su casa, de alquilar un lugar para estar o independizarse, son algunas de las situaciones que han acorralado y que ponen contra la pared a las mujeres que se ven más expuestas a la violencia durante el confinamiento. Me parece que es importante que tengamos en cuenta estos números, porque en 30 días de cuarentena, 24 mujeres han sido asesinadas de la mano de parejas o exparejas en la República Argentina. En esos casos de femicidios, el 72% ha ocurrido en los domicilios o en los hogares de las mujeres asesinadas. Este impacto de COVID-19 golpea a los sectores más vulnerables y en particular a aquellas mujeres que trabajan en actividades poco pagas, peores pagas, informales, inseguras. Un grupo vulnerable también es a quien le resulta más difícil salir de las situaciones de violencia. Creo que el COVID-19, la presencia de COVID, el impacto de COVID-19 va a afectar además de a las mujeres que se encuentran en situación de violencia, a las organizaciones o a las redes, a los grupos de mujeres
que tienen una alta capacidad de organizarse, organizaciones de mujeres locales que sirven como red de contención o red de denuncias o de asistencia para aquellas mujeres que se encuentran en situación de violencia. Va a afectar también entonces a la capacidad de las organizaciones de mujeres locales a la hora de exigir o de reclamar o de dar contención para las mujeres víctimas de violencia. Desde que comenzó el brote de COVID-19, la violencia contra las mujeres ha crecido. En Argentina, ya dijimos, hay un 39% de incremento de violencia, de denuncias de violencia familiar. Pero ese dato aislado no deja de sorprendernos cuando tomamos en cuenta que solo el 40% de los casos de violencia familiar reporta o denuncia. En los últimos 5 años, los femicidios lejos están de disminuirse, por el contrario, van en aumento. Sin embargo, durante tan solo este mes de aislamiento social, se ha incrementado el número de femicidios y el número de denuncias de violencia familiar. Creo que es importante, es clave, no solamente los lugares o reforzar los lugares de asistencia, sino también contener a la víctima de violencia, a la mujer en situación de violencia, contenerla después de producida esa denuncia. Quedan pocos minutos para utilizarlos en esta reflexión o en este pequeño encuentro, y me gustaría destinarlos a la visibilización de los números que existen tanto a nivel nacional como provincial para realizar las denuncias, para buscar contención y para buscar asesoramiento. A nivel nacional tenemos la línea gratuita 144 que depende del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad del Poder Ejecutivo Nacional, y en el caso de la provincia de Córdoba contamos con un abanico importante de lugares y de espacios para realizar las denuncias. El 0800 888 9898 del Polo de la Mujer en Situación de Violencia. Tenemos también la posibilidad de receptar o de asistir o de buscar denuncias, que se tomen las denuncias en las unidades judiciales del interior o de la ciudad de Córdoba, las comisarías del interior o de la ciudad de Córdoba, el Poder Judicial a través de la mesa de entrada del fuero de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género que se encuentra en la calle Entre Ríos 268, y por supuesto las fiscalías que se encuentran de turno en Fructuoso Rivera 720. Es importante que frente a una situación de violencia, frente a la idea de que hay una mujer que está atravesando o que se encuentra en una situación de violencia, hagamos la denuncia, la que puede ser anónima. También quiero poner en conocimiento que tanto los servicios de asistencia, los servicios policiales, los hospitales, las escuelas, algunas profesiones, aquellos que trabajan en la actividad pública se encuentran obligados a formular las denuncias, las que pueden permanecer de manera anónima frente al caso de una mujer o frente al supuesto o a la posibilidad de que una mujer se encuentre en situación de violencia. Cualquier persona, en particular aquellas que sufren lesiones o malos tratos físicos, psíquicos por parte de un integrante del grupo familiar, debe hacer la denuncia. Cualquier persona que desempeñe en los servicios sociales, policiales, sociales, educativos, justicia, salud, públicos o privados, se encuentra en condiciones, debe realizar una denuncia cuando toma conocimiento de que hay una mujer, una niña o un adolescente que se encuentra en situación de violencia. En estos casos no debemos lavarnos las manos y tenemos que tratar de ayudar sin ponernos en riesgo y sin exponer a mayor riesgo a las mujeres. Tenemos que tratar de buscar ayuda de aquellos organismos competentes y preparados para hacerlo.